Buenas tardes, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. Les voy a explicar, o mejor dicho, recordar algunos aspectos sobre el género narrativo. Bueno, personajes son quienes desencadenan las acciones en la historia, y estos se pueden clasificar por la función, según su caracterización y según su papel. La mejor forma de diferenciar a los personajes dentro de una narración es pensando en la función que cumplen dentro del relato, como son los personajes principales. Estos son los encargados de que la historia avance, son los que se destacan sobre los demás. Tenemos lo que son los personajes secundarios. Estos son quienes apoyan a los personajes principales. Son los de menor importancia. Se los puede sacar de la historia sin que ella pierda sentido. Sirve también para conocer mejor a los personajes principales o para dar alguna acción de poca importancia dentro de la historia. Como por ejemplo, la madre de Caperucita, que solo aparece al principio del cuento, para ordenarle a su hija que vaya donde la abuelita, o el cazador, ya que su aparición en el cuento es breve, aunque sí es importante. Gracias a él, la Caperucita y la abuela se salvan y el lobo no se sale con las suyas. Tenemos unos ejemplos de ello. Por ejemplo, el Capitán América dentro de su película es el personaje principal y el personaje secundario sería Nick Fury. Ahora voy a hablar sobre el narrador, que es el que relata la historia. También es importante saber que se comunica en diferentes personas gramaticales. La primera persona gramatical es el yo, es decir, habla de sí mismo. La segunda persona gramatical del narrador se refiere a una segunda persona, es decir, a un tú. Y el narrador en tercera persona es aquel narrador que alude a un él o a ella. No es lo mismo decir autor que narrador. El autor es el creador o persona real que escribió el texto. En cambio, el narrador es un personaje creado o tiene una voz ficticia que nos cuenta la acción o los hechos. Y existen diferentes tipos de narradores. El narrador omnisciente es el que todo lo ve y todo lo sabe. Conoce a la perfección todo lo que ocurrirá en la historia. Conoce los sentimientos de los personajes y habla de ellos en tercera persona, como es el él, ella, ellos, ellas. Les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior. Y cuando volvió a rechazarla, la fealdad de la anciana desapareció, dando paso a una bellísima hechicera. El príncipe trató de disculparse, pero era demasiado tarde.
pues ella ya había visto que en su corazón no había amor. Y como castigo, lo transformó en una horrible bestia. Lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos los que allí vivían. Avergonzado por su aspecto, el monstruo se encerró en el interior de su castillo, con un espejo mágico como única ventana al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada, que seguiría fresca hasta que él cumpliera 21 años. Si era capaz de aprender a amar a una mujer y ganarse a cambio su amor antes de que cayera el último pétalo, entonces se desharía el hechizo. Si no, permanecería condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Al pasar los años, comenzó a impacientarse y perdió toda esperanza. Pues, ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia? Bueno, el segundo narrador es el narrador testigo. Es el que está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino es un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista, que él ve. Es aquel que cuenta algo que vio o que escuchó. Veamos el siguiente ejemplo. Yo estaba ahí y vi todo. Mi nieta no es lo que cuenta. El lobo me ayudó. Yo me sentía tan mal, estaba tan asustada. No sabía de lo que ella era capaz. Hasta que ese día le habló pestes de mí al lobo. Pero el lobo tiene buen corazón y me ayudó. Y se lo agradezco mucho. Bueno, como podemos notar, la historia es narrada por la abuela de la Caperucita Roja, quien sí participa en la historia, pero la protagonista es la Caperucita. Tenemos el siguiente, que es el narrador protagonista. Se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Miremos el siguiente ejemplo. Y entré a quinto grado la próxima semana. Y como nunca he estado en una escuela de verdad, estoy totalmente aterrado. Sé que no soy un niño común y corriente. He tenido 27 cirugías. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin aparatos, pero ninguna me hace lucir común y corriente. Bueno, aquí en este caso el narrador nos está contando su propia historia y habla en primera persona, como es el yo o el nosotros. Con respecto al tiempo, es el momento en el que se desarrollan las historias y las acciones. En el tiempo nos preguntamos lo siguiente: el cuándo hace referencia a la época a la que sucede o a la que se cuenta la historia, y el cuánto hace referencia a la duración de los acontecimientos. Bueno, el espacio es el lugar o los lugares donde se desarrollan las acciones. Por lo general se presentan al inicio del cuento. Por ejemplo, muchos cuentos inician de la siguiente manera: en un lugar muy lejano, o había una vez en un pueblo. Bueno, les voy a hablar lo que es el cuento. Es una narración breve, es decir, pequeña. Es una narración de ficción, es decir, no es real, es fantasía, y tiene personajes como en esta imagen de los tres cerditos. También tiene un argumento sencillo, no es complicado, es algo fácil de entender. Es por eso más que todo que los cuentos están dirigidos a niños. Partes del cuento. Tenemos lo que es el planteamiento. En esta parte se muestra a los personajes del cuento y se muestra también la normalidad de la historia, es decir, la historia sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, cuando ellos están construyendo sus casitas para vivir en ellos. Ese es el principio de la historia. Bueno, el nudo es el conflicto o el problema
es cuando las cosas ya empiezan a ponerse locas o medio raras. En el caso de los 3 cerditos, es cuando el lobo viene cerca y quiere comérselos, y como no se dejan, empieza a botar sus casas una por una. Es cuando los personajes entran en el conflicto por alguna razón. Tenemos lo que es el desenlace. Es el clímax o la parte más emocionante de la historia, y también la solución. Por ejemplo, el clímax de la historia de los 3 cerditos es cuando el lobo se quiere meter por la chimenea. Ya no puede derrumbar la casa del cerdito, que tiene la casa de ladrillos, y baja. Se quema porque los cerditos colocaron agua hirviendo y se va. Entonces se da la solución. Los cerditos quedan tranquilos y la historia vuelve a la normalidad. Tenemos lo que es la fábula. Son narraciones cortas y muy breves que consisten en contar con palabras lo que sucede con unos personajes en un lugar determinado, con el fin de dejarnos siempre una moraleja o enseñanza. No se olviden que la fábula siempre deja alguna enseñanza o algún mensaje. En la fábula, por lo general, se utiliza como personajes los animales, las plantas u objetos, a los que se les atribuye capacidades que solo los seres humanos poseen. Como por ejemplo lo que es hablar, bailar, cantar, entre otras acciones. A esto llamamos personificación. Las acciones que los humanos hacen y las colocamos en los animales. Por ejemplo, el loro habla con mucha fluidez, el zorro bailó y bailó toda la noche, el conejo cantó la más bella canción. Eso se llama personificación. La novela es un relato ficticio y tiene un fuerte desarrollo de sus personajes. A diferencia del cuento, la novela no son breves, son bastante largas y normalmente incluyen libros de gran extensión. Partes de la novela. La trama, la primera que todo es la trama, que es la historia contada en la novela. Los personajes, que son quienes intervienen en la novela, y hay 2 tipos, que son secundario y principales. Está también el lugar, es decir, el espacio donde ocurre la historia, y el tiempo. Las características. Bueno, las características de la novela es que es ficticia, es de gran extensión, tiene un hilo argumental complejo, tiene gran desarrollo en sus personajes, coherencia. A diferencia del cuento y la fábula, a veces la novela tiene un final abierto, es decir, que el mismo lector es quien interpreta ese final. Eso sería todo, muchísimas gracias.